Hoy compartimos nuevamente con ustedes nuestro espacio Conexión Vital. Estamos en directo después de la locución presidencial con las llamadas. Vamos a utilizar el recurso de la línea gratis 018-127-222 para que ustedes se puedan comunicar desde cualquier parte del país. Y también ya estamos en Facebook Live buscando la cuenta Medicamentos Dr. Rojas. Es una gran oportunidad para que tantas personas con alguna inquietud, con algún dolor, con algún problema, esto no es una consulta médica, es imposible hacer una consulta médica de esta manera, porque debe haber el contacto físico con el paciente. Es simplemente una guía, una orientación para poderles a ustedes llevar por un camino correcto en materia de algunos cambios que se sugieren en esta oportunidad por parte del doctor Jorge Enrique Rojas. Médico, ¿qué tal? Muchas gracias, Iván, y a todos ustedes. Esperamos que con este programa podamos acompañarlos con muchas expectativas de la salud y una orientación para la consulta, para evitar la automedicación y para las ayudas diagnósticas. Esto no reemplaza una consulta médica ni tampoco es un programa de medicina alternativa. Llevamos 17 años corriendo todos los días para llegar a compartir con todos ustedes este espacio. Lo hacemos con todo el amor de corazón y esperamos que ustedes pongan en práctica muchos de estos consejos para que evitemos la enfermedad a través de todas estas recomendaciones y de las consultas o de las asesorías que damos con todos los diferentes profesionales que nos acompañan en este espacio y que lo hacemos a través de Facebook y a través de YouTube y a través de todas las redes para poder llegar a sus casas. Le reitero, nuestra línea gratis era 18000-127-222, hoy que estamos en directo desde Manizales, para que ustedes puedan comunicarse con este medio y poder obtener alguna orientación. Más adelante iré con las preguntas que se vayan sucediendo en Facebook Live. Pero comencemos con esta que viene por el correo conexiónvital@telecafé.tv. Tengo 58 años, practico el atletismo, he participado en maratones. Ahora se me presenta un dolor en el pie derecho. Escribe Raúl García. Es muy importante que las personas que se dedican a hacer estas actividades deportivas tengan varias cosas importantes a conocer. Primero, los programas de calentamiento y de estiramiento. Las lesiones tendinosas, musculares y osteoarticulares en deportistas muchas veces se presentan por no hacer este tipo de actividades. Lo segundo, el tipo de calzado. A mí nunca se me olvida una vez que traje a un ortopedista, podólogo, especialista en todo lo del pie, para que habláramos del dolor del pie. Y llegó con una maleta inmensa y todo el programa habló de zapatos. Y entonces, ¿cómo el zapato puede interferir en la deformidad, en la patología y en el dolor del pie? Entonces hay que analizar en este paciente muchas cosas. Que el paciente ya llegó con el dolor como el caso que refiere. Le hacemos apiterapia, le hacemos geoterapia con barro, la acupuntura, la terapia neural, a muchas veces el plasma rico en plaquetas y esto nos da un buen resultado. Lo acompañamos de muchas otras cosas terapéuticas que utilizamos. Pero sí es muy importante poder evaluar ese caso clínico para hacer un tratamiento. Esta otra pregunta, quisiera saber si es normal o a qué se debe el que el periodo llegue cada 15 días. Esto solo me ha pasado una vez. Bueno, una persona puede tener una alteración menstrual así súbita y espontánea y puede ser por medicamentos, por intoxicaciones, por procesos inflamatorios, muchas causas. Pero muy bueno que genere la inquietud. ¿Será que el cuerpo le está diciendo, hagámonos un examen ginecológico completo? Yo vuelvo y asumo lo que digo. La citología, para mi concepto, no es un método diagnóstico completo. Y es perderle tiempo a un buen diagnóstico. Por eso, en nuestro caso, en nuestros parques de la salud, siempre citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita con los ginecólogos, y ahí sí uno puede tener una orientación diagnóstica. Y eso es lo que queremos nosotros cuando la persona tiene un síntoma como el que está refiriendo y necesita una consulta completa. Vamos ya con las llamadas. Tenemos una precisamente en la línea 018-127-222 y está Jairo en Ibagué, Tolima. Saludos, Jairo. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Adelante. Doctor, primero para agradecerle este maravilloso programa por la asesoría que nos da.
Y es para preguntarle, mi mamá es una señora de 75 años y presenta calambres frecuentes. Yo quisiera saber de pronto qué tipo de ayuda nos podría recomendar. Vamos a recibir esta otra llamada que está Gloria en Manizales. Bienvenida, Gloria. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Doctor, vea, es tan amable. Lo que pasa es que tengo una sobrina de 35 años. Sí. Buenas noches. Sí, tranquilo. Vea, lo que pasa es que yo soy muy nerviosa por tele. Vea, lo que pasa es que mi sobrinita tiene como 35 años y ella mantenía mareo y dolor de cabeza y un zumbido en los oídos impresionante. Casi que no le dan la cita en esa Cisben y se la dieron y le mandan es puro tramadol y sigue lo mismo y es con pura inyección y ahí me llamaron ahora que es un zumbido y mareada y no, entonces que si hiciéramos, doctor, y ella después de muy poco recurso, entonces ¿qué le puedo yo ayudar? Y Dios los bendiga por ese programa a todos ustedes. Ok, Muy bien. muchas gracias. Las dos esperan, por favor, o los dos esperan que pase este corte de comerciales y las respuestas vienen luego de estos mensajes importantes aquí en Conexión Vital. Bien, las respuestas entonces, primero la divagué sobre los calambres. El tema de los calambres, nosotros a raíz de tanta sintomatología vascular en miembros inferiores, lo que tratamos es que la persona tenga un estudio que se llama ecodoppler. Y el ecodoppler nos muestra a nosotros cómo está funcionando el sistema vascular, arterial o venoso. En el caso del arterial, si hay obstrucción, en el venoso si hay un daño en todo ese sistema venoso que tiene comunicantes, que hay varices y demás. Porque ambas pueden dar problemas de calambres. Hay procesos alimentarios de base o patologías de base, como enfermedades del colágeno, enfermedades circulatorias, enfermedades, la diabetes, que es otra enfermedad circulatoria además, que puede dar este tipo de síntomas. Por eso es muy importante los paraclínicos, los métodos diagnósticos, para uno poder definir un tratamiento. En estos casos, digamos, el calambre, claro, puede mejorar alimentariamente consumiendo banano maduro en la mañana, que es excelente por su alto contenido en potasio si la persona no tiene un problema renal. Pero ahí vemos un ecodoppler y nos está mostrando cómo está el flujo sanguíneo. ¿Será que me llega o no me llega sangre a los pies o al cerebro o a los riñones? Porque el ecodoppler se hace total. Entonces, en ese caso yo invito a esta paciente para que busque en sus sitios este tipo de exámenes. La tiroides, ojo, que la tiroides también da este tipo de síntomas. Y los daños renales. Ahora, la otra persona que tiene que vértigos, que mareos y demás, hay que tener muy presente, como lo digo en el dolor de cabeza, la toma de la presión arterial. La persona debe de tener muchísimo cuidado con los exámenes de laboratorio para definir si hay problemas de colesterol o triglicéridos. Hay otra causa de calambre, que es la parte de deporte, que es lo que decíamos ahora con una de las preguntas, que falta de ejercicio y demás, de calentamiento, perdón, y de estiramiento. Ahora, en los casos de esos calambres hay que definir también, o del vértigo, perdón, la radiografía panorámica, definir cómo está la articulación temporomandibular. Todas esas cosas van relacionadas con este síntoma que necesita ser diagnosticado a través de una consulta médica. Bueno, continuemos con las preguntas, pero vamos a Marinilla primero, Antioquia. Paulina, bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Paulina, gracias. Los felicito por tan maravilloso programa. Muchas gracias. Yo lo escucho hace mucho tiempo, no me falta a las 7 de la noche poner el televisor en la emisora de Telecabé para escucharlos a ustedes con tan maravilloso programa. Quiero decirle, doctor, que yo tengo 65 años. No sé por qué, de un momento a otro estoy bien, cuando menos piensa me va dando un desaliento que no soy capaz de nada. ¿Qué será eso, doctor? Yo no sufro ni triglicéridos, ni colesterol, ni azúcar, ninguna de esas cosas. Únicamente la presión, pero vivo muy controlada. Bueno, muchas gracias. Y me gusta mucho la leche, pero eso es deñadita aquí en la casa de una vaca muy sana, muy bien vacunada y muy sana. Me encanta la leche y el jugo de uva Isabela. Qué bueno, señora. La gente y sabe que yo le agradezco mucho la aclaración que hace con respecto a lo que está diciendo de su vaca.
porque eso es muy cierto. Porque estaba casualmente reunido yo con los directivos de Celema, con su gerente, Javid y demás, y entonces hablábamos nosotros es qué tipo de leche uno puede utilizar. Usted seguramente puede estar tranquila porque usted no está vacunando su vaca, no le está poniendo antibióticos, tiene buen pasto, es una vaca bien cuidada y usted tolera bien esa leche. Lo que vemos es que muchas personas están tomando otro tipo de leches, donde las vacas no tienen el suficiente cuidado, el manejo, tienen muchos antibióticos, hormonas, concentrados, y todo eso altera la leche. Entonces hay leche de leche. Y por eso nosotros estamos, pues les adelanto algo, que estamos en un proyecto maravilloso tratando de conseguir unos atos de leche orgánica para poder tener un subproducto que próximamente les estaremos contando que se podría utilizar y es muy beneficioso para la salud. Entonces, eso es muy buena la aclaración. Ahora, el hecho de que usted dice que se le va al mundo, que se le apaga el motor y que no sé qué, y todas esas cosas, hay que definir, porque usted dice, yo estoy bien de los exámenes. La pregunta es, ¿hace cuánto se los tomó? Porque es que hay personas que se quedan con exámenes que llevan, no sé, 6 meses, 1 año de haberlos tomado. El cuerpo está en constante cambio. Hay que mirar, a uno le puede aparecer una hipoglicemia o una diabetes o cualquier otra patología en un momento determinado. Entonces, por eso los exámenes de laboratorio deben de ser de rutina. ¿Qué tratamos nosotros cuando el paciente va a nuestra consulta? Que lleve el coprológico y el parcial de orina y cuando llegue, antes de entrar a la consulta, exámenes de sangre. Actualicémonos. Y la ecografía, y la ginecología, y la electrocardiografía. Con todo esto ya uno sí puede decir qué es lo que está pasando en el paciente. Entonces yo invito a las personas para que tengamos actualizados los exámenes de laboratorio. ¿Qué significa este examen de tiroides? TSH 8.373 para una persona diabética. ¿Qué aconseja tomar de sus productos, Pilar López? Bueno, ¿qué es TSH? Es hormona estimulante de la tiroides. Es un examen que nos especifica a nosotros el funcionamiento de la glándula tiroidea. Ahora, hay 2 complementos, que es la T3 y T4, para definir cómo está realmente funcionando la tiroides. Cuando nosotros lo mandamos de rutina y también cuando la persona se ha hecho una ecografía y el radiólogo nos dice, uy, esa tiroides está como disminuida de tamaño, o tiene un bocio, o tiene ciertos cambios, entonces uno dice, hay que hacer esto. Resulta que es muy importante que la gente entienda esto. La hipófisis, la pituitaria van relacionadas con la tiroides y esto es un canal hormonal que permite que el organismo tenga energía. La tiroides es supremamente importante, tiene que ver con la caída del pelo, con la partida de las uñas, con la sudoración, con el funcionamiento gastrointestinal en caso de estreñimiento, con el periodo menstrual, tiene que ver con el sueño, con la irritabilidad, con 1000 cosas, obesidad, tantas cosas. Entonces es importante uno poder definir esto. La persona es diabética y las cifras normales de TSH es hasta 4.2, la tienen 8.6. Entonces ya esta paciente, si clínicamente está presentando sintomatología, hay que empezar tratamiento. Nosotros que empezamos a hacerle terapia neural, le damos minerales como el selenio que está en el multiforti, les damos el ajo perejil, que es un producto excelente en la tiroides, le damos los medicamentos de farmacia si los necesita. Entonces, de acuerdo a estas cifras, va uno direccionando la dosis de medicamento. Pero quiero contar una cosa, personas con tiroides. Primero, recuerden que el medicamento se toma preferiblemente a las 6 de la mañana y esperan 2 horitas para consumir alimentos. 2, si parten la pastica por algún motivo, la que partieron ya no sirve. Es decir, el pedacito que van a guardar para el otro día, ella se oxida, se daña. Por eso es muy importante que compren la dosis que es, para que no estén partiendo y guardando. Y porque de estas personas empiezan a tener alteraciones que no les sirve el medicamento, pero es que lo están tomando inadecuadamente. Vamos a la casa de la Selección Colombia de Barranquilla. Ana María, bienvenida. Noches. Buenas noches, adelante. Doctor, para hacerle 2 preguntas. Sí. La primera es que yo tengo... Buenas noches. Sí, adelante. Doctor, para hacerle 2 preguntas. Una es que
Yo tengo 58 años y hace como 6 años estoy tomando trazadona y fluoxetina para los nervios. Pero yo no quiero seguir tomando ya más pastillas y yo quisiera que usted me recomendara algo natural, porque si no las tomo me da crisis de nervio. Y la otra es que tengo gastritis aguda y yo, todos los jugos, sean ácidos o no sean ácidos, me da acidez y hasta el agua me da acidez. Ok. Yo tomo mucha agua y el agua también me da acidez. Muchas gracias. A usted, Ok, Ana María, las respuestas después de este pequeño corte de comerciales que viene ahora en Conexión Vital. Ya volvemos con ustedes. Bien, las respuestas entonces para Ana María en Barranquilla. Saben que muchas personas están manejadas en la actualidad con trazodona, con fluoxetina, y son medicamentos que realmente fueron estudiados, investigados para este tipo de problemas, entonces la depresión, el sueño y demás. Pero yo sí quisiera que las personas hicieran un alto en el camino y antes de empezar a buscar el tratamiento de sus problemas emocionales, sus tristezas, sus preocupaciones y sus problemas con la vida, antes de tratar el tratamiento o buscar el tratamiento en pastas y en medicamentos químicos, deberían encontrarlo desde su corazón. Escribió mi hermano un libro muy lindo que se llama El Imperio del Corazón, y dice que el camino más largo para llegar a la felicidad es el camino para llegar a nuestro propio corazón. Y realmente estamos viviendo en un mundo de infelicidades, de tristezas. Yo procuro que con todos los médicos que están en nuestros parques de la salud tengamos varias preguntas importantes para hacer en la historia clínica, y una de ellas es si la persona es feliz o no. Iván, ¿usted es feliz o no? Y muchas personas se sorprenden con esta pregunta y otros terminan llorando y están siendo manejados con pasticas, cuando lo que necesitamos es aprender a meditar, a relajarnos, a querernos más, a disfrutar la vida como se nos venga, a ser más felices. Por eso, en el Día para tu Salud siempre tenemos psicólogos. Por eso nosotros tratamos de que las personas entiendan que las enfermedades del alma no se tratan con pasticas. Porque sí, la señora terminó adicta a eso y entonces ahora tienes una gastritis severa de tomar y tomar y tomar pastas. Y claro, pues hay que tratarle su problema gástrico. Pero, ¿qué será lo que está llorando su cuerpo? Porque sus emociones no las expresan. El cuerpo danza con nuestras emociones. El cuerpo llora lo que el alma no dice. Y por eso, hagamos ese alto en el camino. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que no nos deja ser felices? Y entonces aparecen enfermedades del alma en el cuerpo. Psoriasis, vitiligo, insomnio, gastritis, colitis y muchas más que realmente son enfermedades que son del alma, pero se manifiestan en el cuerpo y creemos que se tratan con fluoxetina y con trazodona y con cositas de esas. Me permite hacer una cuña para mí, sí, pero que les va a ayudar muchísimo a ustedes. Es un programa que hago de 7 a 8 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, en una emisora comunitaria en Neira, Caldas, que se escucha en 15 municipios, pero aquí cerquita. Se llama La Ruta del Éxito, pero es la ruta del éxito hacia el interior de nosotros. En todo el país y en todo el mundo pueden escuchar ese programa. Busquen, quienes tengan un celular Android, busquen ahí en la aplicación de Google Play, se llama, o Play Store, Google Play o Play Store, buscan la Superestación 93.1 FM, la Superestación 93.1 FM, y la tienen ahí, para que escuchen el programa de 7 a 8 de la mañana. Este es el logo que les va a aparecer.
Si la cámara me enfoca un poquito aquí, este es el logo que les va a aparecer. La Superestación 93.1, de 7, para acá, de 7 a 8, este es. Y si me ayudan con el generador de caracteres, de pronto ahí más adelante en la producción, de 7 a 8 de la mañana hago la Ruta del Éxito. Es un programa eminentemente espiritual que les va a ayudar enormemente en todo el manejo de esa parte emocional de la que hablaba el doctor Jorge Enrique Rojas con relación a las enfermedades, porque es que siempre miramos las enfermedades desde el punto de vista físico, pero no le ponemos atención a las preocupaciones, a las angustias, a las ansiedades, y todo tiene una razón en nosotros. Y el mundo que vemos, depende de cómo lo vemos, es el fiel reflejo de lo que somos nosotros. Una cosa muy linda que Iván dejó como legado, y a veces uno tiene que tratar de dejar algo como para la generación, y fueron las píldoras de optimismo, que a veces por tiempo o porque Iván no las ha vuelto a grabar, ya no las tenemos en televisión. Pero vamos a tenerlas. Pero sí tengo anécdotas muy lindas de un caso de un paciente que una vez iba en el carro y escuchó, o en su casa, escuchó la píldora de optimismo de la radio, los programas que tenemos en radio, y en ese momento él se iba a suicidar. Y no tenemos claro cuál fue el mensaje ese día de la píldora de optimismo, pero después el Señor buscó a Iván y le dijo, gracias a ese mensaje, medio minuto, un minuto, yo no me suicidé. Y así como uno toma una decisión del suicidio por algo que no alcanzamos a reflexionar, con una buena reflexión uno puede cambiar su modo de vida y estilo de vida y evitar cosas graves. Así es. Fue dramático realmente eso y muy satisfactorio porque a través de unos mensajes uno puede cambiar la vida de una persona o hacer que viva mejor. Ustedes no saben el aporte tan grande que le dan a una persona en un momento determinado con un abrazo o con un mensaje. Es una gran medicina. Escribir un mensaje, cualquier mensaje corto, un te amo. La palabra tiene una fuerza impresionante desde la energía, como está de bonito, como está de feo. Uy, tan gorda que te ves. Entonces... Y uno con una palabra, uno destruye. Saben que les quiero contar una parábola muy linda que está en uno de los libros de la vaca, ¿cómo es? La culpa, la culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca, qué libros tan lindos. Ojalá los tuviera todo el mundo. Y en una de las parábolas decía un muchacho que tenía muchos problemas, se había quedado solo. Era como decimos nosotros, era una persona muy odiosa, muy fastidiosa. Pues se fue quedando solo, pero él se dio cuenta, se sintió arrimado. Entonces fue y buscó a su maestro. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para yo volver a redireccionar mi vida, ser un hombre como era antes, de éxito, feliz? Y entonces lo abrazó y se lo llevó para el patio de la casa y le entregó una caja de puntillas y un martillo y le dijo, cada que usted tenga rabia, odios, resentimiento, iras contra alguien, algo que usted tenga malo, coja una puntilla de esas y clávesela a ese árbol y desabóguese. Y él empezó, cada que tenía eso, iba y cogía ese árbol y le clavaba unas puntillas inmensas. Y él empezó como a liberarse, como a hacer esa catarsis y ya se sentía muy bien. Recuperó los amigos, el trabajo, empezó a ganar dinero y estaba en éxito. Y buscó al maestro a agradecerle. Y le contó que ya todo estaba bien y le dijo, ¿ahora qué debo de hacer con mi vida? Y lo abrazó y se lo llevó para el patio y se sentó en unas escalitas y le dijo, ahora ve al árbol, quítale cada una de las puntillas que le clavaste y siéntate a esperar que el árbol cicatrice. Esa es la vida. ¿Qué daño estamos haciendo con nuestras actuaciones, con nuestras palabras, con la falta de expresar el amor, el afecto? Ah, como ahí está, como mi papá está vivo, como mi mamá está viva, como los cuchos están ahí. Entonces, mañana los llamo. Mañana no existe, por favor, mañana no existe. Es hoy, ya, lo que hagan hoy y ya. Mi hermano se levantó en una felicidad ese día a trabajar, se estrenó su pinta, lindo como era él, alegre, todo el mundo lo quería. Y se fue a trabajar. Y un tipo, por no pagarle una plata, lo mató. Y ya, lo mató. Y así es la vida. Me choqué, me rodé, me dio un derrame cerebral, me dio un infarto.
no le dije que la amaba, que la quería. No llamé a mi mamá, es que yo estoy varado, yo no le hablo. Y entonces, ¿cómo no el cuerpo le va a hablar a uno? Y se empeoró de la piel, y se empeoró de la diarrea, y se empeoró de la gastritis, y se empeoró del insomnio. Entonces ahí es donde yo digo, ¿será que eso se alivia con trazodona y con fluoxetina? Estamos perdiendo realmente el camino de entender la enfermedad. Yo admiro mucho dos historias clínicas de dos personas que trabajan conmigo, el doctor David Cubillos y el doctor Andrés Felipe Rosas, cuando empiezan a armar ese cuento de la historia clínica desde el alma. Eso es otro cuento, porque perdónenme, pero más del 80% de las enfermedades son de acá, son del alma. Que sí, que es que le da el dolor, pero ¿por qué? ¿Será que ese dolor se da para llamar la atención? ¿Será que esa enfermedad que tiene realmente es una enfermedad física? Es que historias son muchas. Yo recuerdo, pues tenemos tiempo. No, ya estamos sobre el tiempo. Seguimos en la próxima media hora más bien. Tenemos que despachar esta media hora. Estamos en directo por Telecafé, también por Telepacífico, NTV TV Islas, algunos canales locales. Estamos felices este año, desde luego, ustedes lo notan, compartiendo con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Bien, este era un corte que teníamos que hacer para desprendernos de los otros canales y seguimos media hora más desde Telecafé para todo el país y para todo el mundo también. Así es que vamos a hacer este pequeño corte y ya volvemos. Joja Correa dice, es cierto lo que dice doctor, las enfermedades son del alma y tienen su origen en las emociones guardadas y reprimidas que debemos dejar salir. Hay mucha gente que entiende todo este proceso ya y se da cuenta que efectivamente cualquier comportamiento que uno tenga va a afectar. Y como va a afectar a alguien, por ley de atracción se nos devuelve a nosotros. ¿Y saben por qué prefiero que los pacientes se hagan exámenes de laboratorio en el momento de la consulta o pocos días antes? Porque con las emociones cambian tanto los exámenes. ¿Cómo les parece que una paciente nuestra insulinodependiente, diabética, sabía que llegaba en un puente, en un fin de semana, todos sus hijos de otras partes? Iban a celebrar un encuentro de familia. Entonces llegó un hijo de España, llegó aquel de Estados Unidos y bueno, un encuentro familiar. En esa felicidad de la señora alquilaron una finca, pues se fueron para la finca y cuando llegó a la finca se dio cuenta que se le había quedado la maletica con la insulina. Y entonces ella, por no dañarles el paseo a los hijos, se quedó calladita. Y pasaron los 3 días y corrió pues a hacerse exámenes y que la insulina y que no se había aplicado nada y tal. Y se le hicieron los exámenes y los tenía casi normales. Y entonces le dijimos, bueno, ¿y cuál fue el secreto? ¿Usted qué se hizo? Que estuvo 3 días sin medicamentos y realmente tiene el azúcar en 130, pues lo normal es 110, esperaría uno que la tuviera en 300. Y la señora dijo, lo único que hice fue llorar de felicidad. Fui la mujer más feliz de reencontrarme con mi familia, con mis hijos. Fueron los 3 días más felices de mi vida. Eso fue la insulina de ella. Y entonces, y como esa, muchas historias, y puede ser lo contrario. La persona que, tuvimos una señora, una historia muy triste, que una vez se enfermó del pulmón, mucho, y ella vivía casi sola, pero sus hijos estaban en muchas partes. Total, en su enfermedad llegaron todos, muy lindos, muy atentos con la mamá, pendientes de la enfermedad, y entonces se alivió y ya. Entonces la señora en medio de su soledad, a los 2 meses, ella empezó a fingir los síntomas de su primera enfermedad. Entonces tosía y se asfixiaba y respiraba mal y volvió a reunir sus hijos. Y cada que ella quería reunirlos tenía que hacerse la enferma. Pero de tanto ella hacer todo eso, tuvo un daño en el diafragma y quedó enferma de por vida del pulmón, conectada a unos aparatos para respirar. Y es triste escuchar eso. Yo recuerdo una vez que estaba en el programa de radio con ellas, que son muchas historias, estaba en el programa de radio. A la gente le gusta, aquí comentan. Sí, estaba en el programa de radio y llamó una señora, como siempre,
porque la gente cree que uno puede hacer una consulta por teléfono, eso no es así. Y entonces, doctor, ¿qué hago? Que tengo un problema de gastritis, una ansiedad, yo no duermo bien, me siento muy débil, he perdido el ánimo con la vida, estoy muy mal. Entonces, otra de las preguntas que nosotros tratamos de hacer siempre en la consulta, y se lo digo a todos los médicos que van llegando a trabajar en nuestros parques de la salud, es ¿a qué le achaca lo que tiene? ¿Usted a qué le achaca? A ver, siéntese allá en su casa y dice, ¿por qué será que yo tengo eso? ¿A partir de qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la señora dijo, no, fue que se me perdió el gatico. Cuando la señora dijo en el programa que se le había perdido el gatico, yo le hice otra pregunta, señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? 6 hijos, doctor. ¿Y usted con quién vive? No, con mi gatico y se me perdió, doctor. Desde eso no duermo bien, estoy muy mal. Entonces, la reflexión de esto, si la señora va a una consulta en medicina normal, ortodoxa, pues de su EPS, seguramente le mandan omeprazol y le mandan una fluoxetina y le mandan cosas de estas, o la mandan para el psiquiatra y listo. Si se va para un médico que haga medicina alternativa, pues entonces, o natural o como se llame, entonces le mandará caléndula y le mandará unas goticas de tilo, sidrón o valeriana, cualquier cosa de esas. Pero ambos están equivocados. Porque resulta que esa señora tuvo que buscar en un gatico lo que ninguno de los 6 hijos le estaba dando. Amor, compañía, juego, entretenimiento, calor, molestarla, acostarse encima, abrazarla. Al gatico le acuesta uno encima, pero uno también va a abrazar a la mamá y tal. ¿Ustedes creen que esa señora se va a aliviar con un medicamento? Ahora, ¿ustedes creen que el problema fue el gatico? En el mismo programa llamó otra señora, dígale a ella que yo le regalo un gatico que tengo. El problema no era el gato. El problema de ella fue que tuvo que buscar en un gato la desilusión de ser mamá y que no recibió de sus hijos. Así es. Amor, compañía, afecto. ¿Ustedes creen que esa señora se alivia con omeprazol? Pues con omeprazol las mandan. La señora nunca se va a aliviar. Y nunca. por eso es que le dicen a la persona que tiene que tomar tal medicamento durante toda la vida. O también otros casos que dicen es que voy de consultorio en consultorio y no me dan con lo que yo tengo. Porque es que ni siquiera las Porque han son dejado cosas hablar. emocionales, claro. No has de hablar. Claro. Porque es que la consulta es un computador no crítico a los médicos. Es lo que nos exigen nuestro sistema de salud. Métase pues al computador y escriba todo y suba la historia a la nube, y si no tiene eso, entonces ahí tiene la demanda o no lo certificamos. Pero también hay médicos de médicos en claro. el sistema de salud. En una EPS que yo estaba, que lastimosamente me pasaron, me atendía una doctora que me decía, tiene los triglicéridos altos, un poquito. Yo le recomiendo lo que me toca recomendarle, pero yo sé que usted no sabe tomar eso. Así me decía, porque yo le decía, es que yo utilizo chía, yo utilizo ajonjolí, bueno, mis cosas naturales. Y, con tal de que la próxima consulta venga con los triglicéridos abajo, listo. Y efectivamente, entonces yo ya sabía que tenía que incrementar mis cosas, pero ella sí era atenta a lo que uno le decía. Entonces hay médicos de médicos. Y me pasaron a otra EPS y doy con, que yo creo que le comenté a usted aquí al aire también, con una médica que me miró, alzó la vista del computador 2 veces. Y eso para decirme, párese aquí, quítese los zapatos que lo voy a medir. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Y la presión, ¿cómo se llama? El fonendoscopio, el tensiómetro, y no más. El resto todo el tiempo en el computador. No hubo un diálogo. ¿Le duele algo? Absolutamente. Entonces es también la falta de humanismo, de ese contacto cálido entre el médico y el paciente, que como dice Jorge Carvajal de Medellín, en una consulta el médico y el paciente deben ser uno solo. Y el médico debe fundirse con el paciente y sentirlo para así interactuar con él. Así brevemente también, en la semana pasada que tuvimos aquí al doctor Rosas, que usted lo mencionaba ahora, que trabaja con usted, es un muchacho joven, médico y muy amplio de mente. Mencionábamos al doctor Hammer, el creador de la nueva medicina germánica, que lastimosamente murió hace por ahí 2 meses murió. Y él y la señora desarrollaron un cáncer después de un fatídico accidente donde murió el hijo de ellos. La señora al cabo de los años murió, pero él pudo recuperarse porque miró hacia dónde, en dónde fue que se originó el cáncer de ella y en dónde se originó el cáncer de él.
y empezó a reunir todas las historias clínicas de los pacientes que tenían con cáncer y a observar los casos de los que se habían muerto y por qué y cuándo y a interrogar a toda la gente. Y llegó a una conclusión muy importante, que es una clave para todos y para todas las enfermedades. Cuando a usted le diagnostiquen una enfermedad, mire 3 o 6 meses hacia atrás, o si sabe más o menos cuándo fue, desde cuándo empezó a sentirse mal, y analice muy bien ese entorno, qué sucedió en ese entorno cuando empezó a dolerle algo, o cuando le empezaron a diagnosticar la enfermedad, alguna cosa emocional fuerte, una noticia que no esperaba, una pelea con su hijo, con su esposa, con su esposo, alguna cosa emocional fuerte tuvo que suceder en ese momento para que meses después empezara a reaccionar el cuerpo y aparecer la enfermedad. Esa es una clave muy importante. Yo me fui para Argentina a un congreso sobre cáncer y quiero decirles, no se habló de cáncer, se habló de la causa emocional del cáncer. Impresionante los estudios que han hecho oncólogos demostrando científicamente cómo eso que acaba de decir Iván, esos estados emocionales revientan en procesos como le pasó a ellos cuando el hijo se le suicidó o lo mataron. Y entonces es que es lo que nosotros estamos desconociendo de la enfermedad. Ah, qué dolor, pues analgésico, sí, esa es una manera. Pero es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las crisis hipertensivas, son estados emocionales, muchos derrames, muchos infartos. Fue que se murió de un susto. Eso sucede, y hemos escuchado esa historia 1000 veces. Le dieron una noticia y se infartó y se murió. Cuando usted recibe esa noticia, hace un espasmo coronario, se muere. Es una emocional, fue una noticia de información. ¡Pah! Como está de feo, como está acabado. O lo que es peor, va a la consulta. Usted tiene cáncer. Se muere dentro de 3 meses. Pues se muere en 3 meses. Entonces, el tema va más allá. La historia clínica tiene que tener 2 componentes muy importantes, a qué le achaca y si la persona es feliz o no. Una persona que no sea feliz, muy difícil que se alivie. Bueno, va pasando el tiempo del programa, vamos al último corte de comerciales, nos quedan unos minutos más, regresamos con ustedes en un instante aquí en Conexión Vital desde Manizales, en directo. ¿Qué me dicen de una imagen que usted les mandó a producción? Veamos esa imagen. ¿Cuál es la imagen? Master Producción. Si la pueden pasar. Ahí está la producción, ahí está. A esa. Me quedaría mejor que me... ¿Qué quedaría mejor? ¿Que me aumentara los boobies o las nalgas? La autoestima, mujer. Saben que uno de los problemas grandes que tenemos también ahora en la consulta es la autoestima. Es lo que yo les digo, es querernos como somos, es saber aceptar lo que se nos vino. El día que uno se mire al espejo y uno no tenga ese amor por uno mismo, ese respeto por uno mismo, ese cariño por uno mismo, entonces es muy difícil que las cosas fluyan. Y ahí es donde yo les digo a todos los pacientes y acá a través de los medios, tenemos que buscar los estados de paz interior. Una persona, hay una frase muy linda que dice, la conciencia es el altar de lo desconocido donde nadie se dice mentiras. Yo le puedo decir a él una cantidad de cosas y enredarlo y tal. ¿Y cómo está mi conciencia? ¿Usted cree que este cuerpo va a funcionar bien cuando yo tengo esa conciencia remordiéndome? Yo que lo maté, yo que le dije, yo que le hice la trampa, yo que lo engañé, yo que le robé, ¿cómo va a trabajar este cuerpo bien? Entonces, ahí es donde uno tiene que, hombre, si va a abrazar, abrace de corazón, de verdad, sea sincero cuando dé un abrazo. Y si va a ayudar, ayude de sinceridad. Eso es lo más lindo que una persona puede hacer desde el corazón. No, pues yo le ayudo, pero si me paga. Yo voy a estar ahí, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto voy a recibir? Cuando ya le metemos de por medio a nuestras actuaciones lo material, yo creo que lo material llega solito cuando uno hace las cosas desde el corazón. Así es. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Miren, la enfermedad tiene tanto, es tan difícil uno poder interpretar
el proceso de la enfermedad, yo disfruto ahora más la medicina que antes. ¿Saben por qué? Porque yo ya no atiendo consulta. ¿Yo qué hago? Yo atiendo con varios y espero que me cuente el cuento el paciente y me lo cuente el otro médico y el otro médico y lo que dijo el odontólogo y lo que dijo el psicólogo y entre todos, venga, pues armemos el cuento. Porque es que seguramente él tuvo más empatía con este y a él le contó más cositas que a mí. Nos ha pasado, estamos en consulta en los días para tu salud y cuando entran a psicoterapia le cuentan al doctor Aníbal unas historias increíbles, entonces ya uno empieza a atar cabos y uno dice, claro, y ahí es donde uno empieza a entender el porqué de la enfermedad y el por qué no mejora con el medicamento. Es que yo soy más juicioso, yo me tomo todo y no mejoro. Pero no mejora, ¿qué es lo que pasa allá? Claro, la conciencia, las emociones, el tener que estar ahí al lado de ese jefe que me maltrata, o de esa esposa, o de ese esposo, o de ese papá, o de esa mamá. Entonces, yo quiero dejarles otra reflexión, que también la leí en el libro La culpa es de la vaca. Chéverísimo ese libro. Y entonces iba un maestro con su discípulo de aldea en aldea. Y mientras caminaban, llegaban a una finca donde había una familia muy numerosa, con muchas dificultades económicas. Una vaca. Y entonces él les preguntaba a ellos, oiga, ¿ustedes de qué viven? Dijo, nosotros vivimos de esa vaca. ¿Y cómo? Dice, pues nosotros la vaca la ordeñamos todos los días, la mitad de la leche la cambiamos por trigo, hacemos panes, y la otra mitad de la leche no la tomamos. Cuando salieron de la aldea, el maestro le dijo al discípulo, vaya a esa finca y coja esa vaca y tíreselas por ese abismo. Y el discípulo le dijo, pero maestro, ¿usted cómo me pide a mí eso? Toda la vida he hecho cosas buenas y esa familia lo único que tiene es una vaca y usted me está pidiendo que se las mate. Y dijo, vaya a esa aldea, a esa finca y echa a rodar esa vaca. Pues el discípulo le tocó hacer eso y cuando se fue muy triste, pasaron los años, estuvo muy pensaba en esa familia que les mató la vaca y tal. Cuando volvieron encontraron ahí una finca, riquezas de todo. Y él corrió y ¿qué pasó con una familia muy numerosa que vive acá? Dijo, esa familia somos nosotros. Eran los mismos. Pero ¿cómo que no? ¿Y qué pasó? ¿Y ustedes cómo salieron adelante? Entonces le contó la anécdota que eran de la vaca y que un día, gracias a Dios, se rodó por ese peñasco. Cuando se rodó la vaca, todos dijimos, ¿usted qué sabe hacer esto? A cultivar. ¿Usted qué sabe cuidar animales? A cuidar. ¿Usted qué sabe? Y todos empezaron... Salieron de la zona de confort. Salieron de la zona de confort, todos buscaron otras alternativas y salieron adelante. Moraleja, ¿cuál es su vaca? ¿Cuál es la que tiene que echar a rodar? ¿Será que está en el trabajo que no es? ¿Será que usted está en el hogar que no es? ¿Será que usted está viviendo la vida que no es? En el momento en que usted no eche a rodar eso, difícilmente va a poder tener éxito en su vida. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa Conexión Vital, que lo variamos un poquito pues con relación a las llamadas que estamos recibiendo y demás, pero estos son temas que encantan, según también lo manifiestan aquí en Facebook. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Un saludo a Bisaida en Bucaramanga y a tantas y tantas personas que nos escriben y nos siguen día a día. Felicidades. Hasta luego, mil felicidades, muchas gracias, bendiciones. Dos libros en uno. Cómo hacer de la cocina una farmacia. Una serie de ayudas terapéuticas que les va a permitir a ustedes convertir la cocina en un suplemento terapéutico para el manejo de la enfermedad. Acompañado con audio CD, conferencias que van a ser un aporte para la enfermedad del alma. Y su segundo libro, Las 100 enfermedades más frecuentes. Hemos recopilado todo un historial de consultas médicas para que ustedes en este libro puedan tener una gran ayuda de información, de ayudas terapéuticas complementarias y de conocimiento de sus patologías. Este libro lo encuentran ustedes en tiendas naturistas y en la Librería Nacional en todo Colombia.